Olis. Buenas. Volvimos. Estamos con alguien más, ¿no? Buenas. Esta persona viene acá cada tanto, ¿puede ser? Sí, vengo de vez en cuando a este lugar. Sí. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, me encanta el setup, como El dicen ahora setup. los jóvenes, y me gusta mucho el ambiente, ¿no? Es como muy relajado esto. Invita a muchas cosas, más que hablar. Con nosotros Ale Some, está el zócalo espectacular que hizo nuestro operador. No. Impresionante. No sabes lo bien que se ve, Ale. O sea, nos Siempre falta un al top. monitor igual, pero estamos. Ahí va. Estamos bien. Próxima adquisición, un monitor. Anotado. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien, muy bien. Lindo domingo hoy. Lindas reuniones familiares. Bien. Mucha gente con ¿Tuviste reunión familiar, ¿no? Sí. ¿Almuerzo? Almuerzo y corridita para la otra casa y merienda. Bien. Y corridita para acá y bancar los trapos. Bien, básicamente. gracias Muchas por gracias venir por hoy. venir, Ale. No, por favor. Escúchame, Ale, bueno, ya estuviste en la apertura viendo un poco de qué se trata este espacio. Sí. La verdad que la idea de charlar con vos, primero porque líder espiritual de este proyecto, Vamos. o sea, bancando desde el inicio. Y además yo te vi medio bajón el año pasado. Sí. Y con esto estás como Sí. mandando unos mensajes de entusiasmo. Yo los leo y digo, gracias, Ale, me hiciste levantar de buen humor. Es necesario. ¿Estás en esa? ¿Estás un poco en esa como...? Estoy mucho en esa, pero yo tengo una formación un poco relacionada con los temas. Voy a tratar como de maridar con todo lo que fueron hablando, que me parece que está todo muy relacionado, con el tema de volver a un espíritu católico, ¿no? En relación. Para mí- Bajaba en línea los chicos ya de entrada. Yo De acá salimos todos. lo súper transparente esto. Yo no soy católico, Ujú. sí tengo una profunda crianza cristiana, ¿no? Bien. O sea, toda mi familia, muchos son cristianos, mi señora es ultra practicante, militante de una parroquia, yo participo muchísimo en actividades que son de base misionera, pero yo participo porque tiene un impacto en la comunidad o del barrio o de algún lugar. Por ejemplo, en la época de la pandemia estuvimos repartiendo más de 200 viandas todos los fines de semana. Y yo iba y nada, participaba como una persona más por el interés en mejorar la comunidad. Es lo que hace el cristianismo. Es lo que hace el Claro, cristianismo. sí, O sea, no de es- base, un amigo me dice, sos el agnóstico más cristiano que conozco. Tampoco soy agnóstico, entonces es como, no encuentro un lugar en donde la categoría me satisfaga en todo el espectro. Bueno, pero haces cosas. Hago cosas y en ese punto me parece importante siempre tirar mensajes que vayan, por lo menos en oposición a lo que se está construyendo en general, que para mí es un escenario de pesimismo total, y no por ser un mensaje optimista vacío, ¿no? Sino porque Claro. entiendo que en algunas betas se puede construir muchísimo. Con el tweet que tiré el otro día sobre, esto es un ejemplo muy boludo, con el tweet que tiré el otro día sobre, no sé, ya no me acuerdo ni lo que decía, porque me olvido yo de las cosas que hago, era seguir, una cosa así. Sí. Y me llegó un mensaje de una persona que hace un año, justamente, había leído un tuit parecido y le había salvado la vida. O sea, fue así Claro. directamente el mensaje directo Sí, sí, de sí. lo que me decía. Yo después me quedé hablando con la persona y hoy ya lo digital de lo analógico no está tan dividido, ¿no? Estamos como en una atmósfera que está todo bastante más vinculado que en otro momento en el que por ahí encendíamos un avatar, salíamos del foro y después nos íbamos a jugar a la pelota o Claro. nos íbamos al colegio y se cortaba eso. Hoy estamos prácticamente en simbiosis constante con eso y es importante lo que decís en ese espacio. Por eso también también como montándome en el tema de la lista de bloqueos, yo entiendo que te haga bien eso. Por ejemplo, una política distinta sería estar siempre expuesto, pero saber cómo reaccionar a esas cosas. Bueno, claro. ¿No? Tener como una suerte de De resguardo. Defensa protector, cognitiva. Claro, una suerte de, bueno, hasta dónde me afecta esto, hasta dónde no, hasta dónde participo de esto, hasta Sí. dónde no. Es difícil. Es muy difícil, pero además porque para mí las herramientas cognitivas para enfrentar eso fueron desarmadas muy de a poquito. Ujú. Y eso también se empieza a trasladar en la vida. Yo creo que el espíritu de agresión y de confrontación que hay en la calle, que se siente increciendo, no en los últimos meses, sino Sí, hace años, un tiempo sí, largo. total. Eso para mí está diseñado de algún punto. Quedaba con esa, me encanta. O sea, Sin bueno, dudas, sin ok. duda es una sociedad que cada Sí. vez más tiende a la compartimentación del individuo, Sí. al ver al otro a través de una puerta, de una frontera, de un muro, de una pared, Sí. de ese aislamiento, ¿no? Se vende por un lado, el otro día veníamos caminando por una calle, Julián Álvarez, en un edificio con unos monumentos chiquititos y unos recovecos, decís, esa persona que vive ahí está metida en un mundo, y en la otra punta el country. Sí. Como esas dos identidades habitacionales tenés, ¿no? De la gente viviendo como
O en una casa que es una isla, alrededor no tiene nada y lejos hay otra casa, en un barrio cerrado o un monoambiente. Sí, 24 metros Sí, cuadrados. sí, Con suerte. tu laburo ahora es en tu casa. Entonces, cada vez más pedís la comida por una app. Sí, Y cada vez estás más empujado a no tener que lidiar con el otro. Sí. En ese sentido, el sustituto de las redes sociales pareciera ser esperanzador, pero uno tiene que también ser consciente que no se le puede quedar la vida solo ahí, ¿no? Sí, hay algo, lo que nosotros percibimos mucho más rápido en el mundo digital, en el mundo físico, es esto que vos decís, ¿no? En algún punto se empiezan a compartimentar los vínculos sociales en la ciudad, se empiezan a compartimentar también los vínculos adentro de una casa, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo humano podés formar adentro de un monoambiente? ¿Podés tener una familia? Bueno, ¿en qué contexto podés tener una familia, Claro. por ejemplo, en un monoambiente? ¿Podés tener vida en comunidad en un country, en un proyecto urbano en donde se van creando células cerradas que no tienen conexión entre sí y que tienen que resolver, a priori, pareciera, los problemas siempre en un consorcio que no está completamente bien delimitado? Hace poquito, con las últimas lluvias, por ejemplo, hubo fotos de countries que se inundaron, ¿no? Barrios cerrados. En realidad, countries es una palabra que no termina de describir bien lo que es un barrio cerrado, en donde había inundaciones, ¿no? ¿Y quién debería hacerse cargo de esa infraestructura? Si nadie planificó que ahí haya verdaderamente una vivienda, ¿por qué el Estado debería ir a resolver ese problema? Y yo soy pro, algún tipo de figura estatal debería resolver infraestructura masiva, pero si alguien por sus medios decidió, para resolver un problema real de la sociedad, Claro. ¿no? Que empieza a surgir a partir de los 80, más que nada acá en Argentina, para resolver un problema que es real, que necesita ser encarado de forma seria, decidió irse a vivir de forma organizada y cerrada en un barrio cerrado. Bueno, ¿quién debe resolver los problemas que conllevan esa decisión? ¿El Estado? ¿Todos los que viven fuera de ese barrio cerrado? Claro. ¿Por qué? Ahí por lo menos hay un montón de preguntas súper interesantes para encarar y para entender los problemas que deberíamos estar resolviendo en realidad, porque el country no es una solución, ¿no? Es un paliativo para el conjunto de personas que puede acceder a eso. Que en definitiva hoy, si vos preguntás las dos Subpar. grandes... ¿Cómo? Y subpar. No Y es... Sí, obviamente. Pero los dos grandes motivos por los cuales se explica la existencia de los barrios de ese tipo es inseguridad y calidad de vida. Y eso es en lo inmediato, ¿no? Porque hoy ya tenés muchísimos casos de grupos que van y roban barrios cerrados enteros, Están regalados. o que la calidad del espacio que se termina conformando en un barrio cerrado no es tal, ¿no? Es decir, no son buenos. Tengo una pregunta, porque, o sea, por un lado tenés en la ciudad o en las ciudades una baja en la calidad de vida, monoambientes, servicios que no funcionan, digo, todo funciona más o menos mal, producto de algún tipo de capitalismo, ponele, o no Sí. sé, especulación. Ahora, esta supuesta solución es del mismo capitalismo, entonces, ¿cómo puede ser que en el medio no haya, o las experiencias que hay, más colectivas, más comunitarias? Estoy pensando en pueblitos, ¿no? Alejados, Sí. donde la municipalidad y la cooperativa manejan más o menos todos los servicios. Eso, ¿no? Teniendo una Argentina tan despoblada, se siga concentrando de esa manera la vida y degradándose, porque en definitiva es lo que pasa. Sí. Y en principio se podría explicar como una falta de planificación general muy grande, pero yo creo que el siguiente paso a la planificación, porque en Buenos Aires se intentó varias veces crear planes reguladores que veían cuál era la problemática del AMBA y que planteaban alguna solución, ¿no? Es decir, en el AMBA viven, en un radio de 400 kilómetros, creo que vive más del 65% de la población del país, desde el Congreso, ¿no? Entonces, es una densidad bastante alta para ese territorio en un país que necesita incluso, a nivel territorial y si lo traducimos en soberanía, poblar también Claro. otras partes del país. Pero no es que haya faltado planificación, sino que faltó una voluntad de ejecutar algún tipo de planificación. Entonces hay como un maridaje entre planificaciones que fueron parciales e intentos, algunos bien direccionados, otros que no terminaban de entender el problema por completo, y por otro lado, el mercado que sigue operando. Claro. Y a veces uno también, esto es una cosa que a veces me enfrenta con colegas, que es todos terminamos operando en el mercado, ¿no? A veces con células muy chiquitas, ergo un abuelo con 2 departamentos
en alquiler porque, bueno, es el fruto del trabajo de su vida. Y después, le pone inmobiliaria, por ejemplo, que compra lotes a mansalva Claro. y que hace edificios gigantescos. Entonces, toda esa cadena conforma el mercado. Ahora, cuando el mercado empieza a desbalancearse, es como las fuerzas están desbalanceadas, ¿no? El origen de la trilogía de Star Wars y de la sextología. Entonces, cuando eso empieza a pasar, bueno, alguien tiene que salir a decir algo sobre eso. Y por lo general las regulaciones llegan extremadamente tardes Claro. y son muy malas. Entonces no existe un mercado que pueda convivir el abuelito con 2 departamentos, que es el argumento que se esgrime para decir por qué se están dolarizando los alquileres, y no nacen el abuelito con 2 departamentos. Nacen con otros pools de inversión y de construcción de metro cuadrado para venta y alquiler. Pero si yo tengo que como armar un esquema, un escuadro sinóptico de cuáles son los problemas hoy de por qué esto sigue siendo así, es falta o mala planificación y por otro lado voluntad de acción sobre esa planificación para que efectivamente lo de la regulación que ahora permite unidades habitacionales tremendamente chicas, es como nadie de todas las personas que levantaron la mano dijo, che, esto puede que no sea bueno para construir una sociedad, no digamos para resolver el problema de la vivienda, porque es como, bueno, está bien, resolver el problema de la vivienda. Complejo. Vivamos todos en cubículos. Claro. De 3 metros cuadrados. Tipo, metámonos en una cápsula, entonces, y después vivimos por ahí. No necesito un espacio privado mío, no necesito un baño propio, no necesito un... No. Un cuarto propio. Claro. No, entonces todo vale para resolver este problema, incluso las soluciones que son una mierda. Que ese es un poco el estado en que está la sociedad hoy, ¿no? Es como... Esto neutraliza los debates, deja de debatirse porque, bueno... Todos estamos de acuerdo en que hay que resolverlo. Entonces tomamos la peor decisión. Hablando de eso, perdón, Ale. Sí. Porque te quería preguntar específicamente si, bueno, hoy en día o ves que los arquitectos, porque es tu profesión básicamente, piensan en modelos de sociedades cuando trabajan o cuando estudian incluso. Para contestar las dos preguntas, o los dos esquemas de planteos. Yo, por ejemplo, doy una charla de vez en cuando voy a colegios de arquitectos o facultades, en donde para mí se dividió en burbujas cerradas que dan debates hacia adentro, muchos temas disciplinares que no son solo de esa burbuja. Entonces, por lo general, termina habiendo como una descomunión entre esas partes para saber cómo llega el conocimiento que estás dando desde la academia, cómo pasa a ser operativizado en la profesión y en la disciplina y cómo eso efectivamente llega a transformar la realidad de esas personas. Ni hablar del flujo de información que debería venir desde esta esfera hasta y volver a empezar el círculo. Okay. Todo eso hace varias décadas está compartimentado. Algo así como la lista de blogs, pero analógica. Uy, la ¿no? pucha. Es como, bueno, anulamos efectivamente toda esta lista de personas que nos van a traer un flujo de información que efectivamente necesitamos para seguir creando conocimiento. Sí. Y no sucede. Y te lo voy a poner ejemplo tácito, tangible, no importa. Yo no estudié letras, así que las palabras son muy difíciles para mí. Explícito. Claro, explícito. Yo fui a una facultad en donde empezaban a hablar sobre un programa de arquitectura, ¿no? Un trabajo que vinculaba a 3 años de la formación. Programa interesantísimo de la Universidad de Mar del Plata, que tiene grandes profesionales y una plaza de arquitectura increíble. Y con un muy buen tino, lo que querían hacer era vincular a primero, segundo y tercer año en un trabajo que los una, ¿no? Y cuando yo llegué, lo primero que hice es preguntarle a los grupos si tenían vínculo con los otros años, más allá de que el trabajo los unificara de un modo curricular, claro. Y la respuesta fue no. Entonces, yo lo que planteé es, ¿por qué no se juntan con ellos para empezar a plantear el problema en común y a enfrentarse al conflicto de tener que hacer amalgama con los problemas del otro o con los planteos del otro y con el tejido? En nuestro caso hay un montón de variables, ¿no? Tejido, norma, economía, los clientes, porque por ejemplo un programa era jardín de infantes, el otro primaria y el otro secundaria. Era interesantísimo el programa. Y no sabían cómo trabajar en conjunto, porque quizás el planteo era, juntémonos y armamos un edificio todos juntos, en vez de armemos 3 edificios separados. Claro. Entonces hay mucho de estrategia que se fue deformando por cómo la disciplina fue encarando los temas. Y el segundo era, ¿qué programa están viendo ahora, por ejemplo? Una escuela primaria. Bueno, ¿saben cómo es una escuela primaria? ¿Saben qué necesita efectivamente los chicos? Una maestra, la ordenanza, el de pañol. ¿Qué necesita una escuela? Y realmente lo único que había que hacer era llamar a una persona que habita una escuela todos los días y hacer entrevistas.
de decir, bueno, ¿cómo... Hablar con el portero. Hablar con el portero. ¿A qué hora abrís? ¿Cuánta gente entra al edificio? ¿En qué turnos? ¿Cómo se manejan? ¿Qué necesitan? ¿Entran camiones? ¿Cómo son los patios? ¿Cómo se manejan los turnos? Un montón de información que en algún punto la academia se corrió un poco de eso, se abrió de la experiencia Ya tiene el librito y los estándares. Exactamente. Y el pasillo para que pase tanta gente. Sí. Y en algún punto eso está bien, porque norma el punto de partida. No es, bueno, no te voy a hacer un pasillo de 90 para una escuela. Soy El un Neufer estúpido. para empezar está bien, Claro. pero después metele un poco algo más. ¿Qué necesita hoy una escuela? ¿Necesita Claro. patios? Bueno, ¿cuántas escuelas con patios conocen? Que las aulas tengan patios. Muy pocas. ¿Cómo ventilan las aulas? ¿Qué iluminación tienen? ¿Cuál es la calidad espacial en donde los chicos se están formando para crear una sociedad? Es dificilísimo en ese caso. Y yo sé que es re complejo, pero una de mis directrices o de las cosas que me motorizan a mí a todos los días estar haciendo esto es tratar de que esas burbujas empiecen a pinchar y que se entienda que hay como un montón de ganancias y beneficios no solamente para la disciplina, porque aprendes un montón, sino también para las cosas que tiene que producir la disciplina, ¿no? Que básicamente es ciudad y ambiente doméstico. Claro. Sí, porque ahí es donde es una disciplina en la cual el status quo no te sirve como punto de partida si tenés que resolver un problema, en el sentido de que no vas a encontrar las soluciones en el status quo a priori. No. Quizás sí en un status quo anterior, ¿no? ¿Cómo se llega con el pasado de la arquitectura hoy por hoy? Y es difícil porque el pasado tiene como una fecha de partida, en realidad, ¿no? No es, por ejemplo, cuando nosotros vemos historia en la facultad, si bien hay muchas líneas de pensamiento que lo que hacen es tratar de articular esa historia con lo que estamos produciendo hoy, o esa historia con cómo llega eso y cómo afecta hoy, ¿no? Hoy hay como un falso, más que nada en Twitter, un falso revival de estilos arquitectónicos, de movimientos arquitectónicos. Que es una discusión por los ornamentos, en realidad. Es una discusión, claro, por los ornamentos. Es una discusión pensando que ese mundo era siempre así y era un 4% de las personas que podían edificar ahí. Sí, me encanta Palladio, pero... Sí, obvio, me encantan los palacios, el Petit Hotel, hay un montón de mano artesana, hay un trabajo increíble de los oficios de la construcción, incluso hay un concepto de permanencia de esos edificios que van más allá de la generación para la que eran construidos. Entonces hay una idea de construcción de humanidad ya ahí, ¿no? Mucho más lejano. Pero para que se den una idea, cuando existían las pirámides también había un gran conurbano gigantesco de casas de un adobe en donde vivían las personas, y de a poco eso también fue conformando. Como ahora en el Cairo. Ahora en el Cairo es igual. Es muy similar. Incluso hoy hay suburbias de millonarios, incluso en el Cairo. Entonces, con el pasado nos llevamos como medio a los tirones, ¿no? Porque lo estudiamos como en partes, ¿no? La parte que nos convenga para explicar el hoy, o una parte del hoy que nos convenga para seguir haciendo esto. Y yo creo que debería ser más completa la visión. Y siempre me gusta como tirar ejemplos para, efectivamente, porque yo repito cosas, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ya está todo dicho, inventado, y vamos como reinterpretando. Vladimiro Acosta es un arquitecto que se vino desde Ucrania, perteneciendo a la Unión Soviética todavía, acá en Argentina, y antes de venir a Argentina recorrió Europa, Grecia y un montón de lugares con una historia que tiene 2000 años de permanencia, ¿no? En edificios y demás. Y él lo que dice es, ¿por qué los edificios que permanecen son estos a los que accedían las clases más pudientes o las clases que administraban el poder en ese lugar? Así, ¿qué pasaba con las casas de estas personas? ¿Dónde están las casas de estas personas? Bueno, entonces él cuando viene acá entiende primero clima, economía, sociedad, un montón de cosas, y crea un sistema que se llama el sistema Helios, que lo que hace es, yo necesito pensar las casas para que perduren por lo menos 1, 2, 3 generaciones, 100 años, 150 años. Y empieza a hacer muy pocas casas, además de desarrollar un libro que es Vivienda y Clima, que es excelente, en donde piensa un sistema de vivienda para Buenos Aires. Dice, bueno, estas casas están listas para vivir 100 años. Yo cuando leí eso, siendo estudiante, dije, bueno, todo bien con la teoría. Wishful thinking. Claro. Pero cuando voy a una casa, efectivamente, la casa Pillado en Bahía Blanca, la visité el año pasado, le pregunto a los que estaban ahí, che, ¿cómo funciona la casa? Es impecable. Recién el año pasado pusimos aires acondicionados, porque ya no se soportaba. Wow. Pero la casa tiene casi 100 años. Y la casa funcionó perfecto 100 años, sin aire acondicionado, con ventilación cruzada, buena iluminación. Entonces, ahí ves un caso en donde todo el conocimiento disciplinar estuvo en identificar un problema que había en su tiempo, espacio, en su paréntesis temporal, y propuso algo.
¿no? Y efectivamente su voluntad estuvo en hacer eso. Yo creo que a toda nuestra disciplina le falta mucho de eso. Y no es nuestra culpa como individuos, sino que creo que no estamos operando más en comunidad como disciplina para entender esos problemas. Por ejemplo, con el último cambio de código, para quedar ya sin amigos, con el último cambio de código de la Ciudad de Buenos Aires, yo conozco muchos profesionales y muchas instituciones que levantaron la mano y dijeron, che, pará, hay cuestiones que no sé si están tan bien con lo que estamos planteando. Y ya veníamos de códigos que no estaban tan buenos. Claro. Sí, todos los partidos del bien que podrían hacer de esto una agenda o un... Digo, porque la política se podría enriquecer un montón de hablar de cómo vive la gente. Totalmente. En lugar de discutir pavadas de Twitter. Y si querés lo pongo en términos más taxativos sobre ese tema. Hoy, si vos lees Twitter, la problemática sobre el código o sobre lo que está pasando en Buenos Aires se apoya o se articula en la demolición de supuesto patrimonio, claro, ¿no? Y efectivamente no todo lo que se demuele es patrimonio. Las ciudades necesitan cambiar porque hay hábitats que ya no son los que necesita una persona de este tiempo. ¿Cuánto rompió Haussmann? Bueno, Haussmann rompió un montón de cosas y hoy es la París que muchos de los que plantean que no se demuelan lo miran con admiración. Y es como, bueno, y cuando eso se mezcla también... ¿Dónde? Claro, ¿hasta dónde? Y hablan sobre la identidad porteña, ¿no? Claro. ¿La identidad porteña qué es a nivel material? ¿Es esas fachadas que vemos de Art Nouveau, Art Deco o de Petit Hotel? ¿O es la casa chorizo que se hacía desde el fondo hacia adelante y permitía a una familia de inmigrantes ir recibiendo a su familia y agregando cuartos hasta adelante que en 15, 20 años terminaban la casa? Lo hemos dicho hasta hartazgo, la tradición habitacional, claro, sí, habitacional de Italia, del Mediterráneo, de la Domus partía a la mitad, ¿no? De la romana en realidad. Pero a lo que voy es, hay un debate que a veces peca como de baiteo, peca como de clickbait, peca de triguereo, y necesitamos empezar a hacerlo todo mucho más líquido y que se empiece a mezclar mucho más todo, que yo entiendo que es mucho más complejo eso y requiere de tener ciertas herramientas cognitivas para no reconocer un enemigo en la persona que te está diciendo, che, pará, planteemos verdaderamente qué es patrimonio en Buenos Aires, porque hay muchas cosas que sí necesitan ser demolidas porque hay un tipo de ciudad que se tiene que empezar a reproducir. Ahora. Claro. El segundo debate de eso es, ¿qué ciudad construimos? Claro. ¿Es la del Lepore de los 18 metros cuadrados o es la de unidades que permitan a una persona que se muda por primera vez hacer arquitectura incremental y tener una familia? ¿No? Entonces es bueno, que en definitiva es qué modelo de ciudad queremos y qué modelo de sociedad queremos que se crezca en esa ciudad. Entonces me parece que hay un montón de debates para dar todavía, que eso es una súper oportunidad. No, yo entiendo que paralice, porque es como, che, aquel está diciendo que esto lo demuelan y este está diciendo... Y no es tan blanco y negro en este caso, mucho menos en arquitectura, donde necesitas tener mucha flexibilidad para abrazar la mayor cantidad de problemas posibles. Pero bueno, siento que lo que tiene que pasar ahí es empezar a romper las burbujas proxémicas, básicamente. Algo que trabajás mucho y que el otro día rompiste un poco internet también, con esto del diseño argentino, no como firma, sino como estética, de alguna manera. ¿Qué sentís específicamente que se juega en la disputa por la argentinidad desde el diseño, desde el diseño en términos más generales, ¿no? Pero bueno, también podemos ir por el arte si querés. Sí, yo el arte mucho no piso, estoy tratando como de empezar a entender porque hay algo que te conmueve, claro, y atrás de la conmoción es, bueno, quiero tratar de entender por qué estoy conmovido, pero con la arquitectura no me pasó, o sea, fue casi inmediato. Pero yo creo que hay como un montón de cosas para entender la producción de diseño y de arquitectura desde acá, ¿no? Hay un montón de cuestiones tradicionales a entender de cómo tenemos que habitar Buenos Aires que hoy no se están dando, ¿no? Que hubo muchos intentos, por ejemplo, de entender cómo relacionarnos con el Río de la Plata, claro. Estoy hablando de arquitectura ahora, después pasamos a diseño, pero es un poco lo mismo. De entender cómo son las ciudades, ¿no? De cómo se empiezan a desarrollar a partir del casco urbano, la ley de varas que le da un ancho a los lotes, cómo nos relacionamos. Por ejemplo, la medianera es un elemento totalmente endemoniado, ¿no? Para las personas, pero para mí es uno de los elementos más lindos que tenemos. Porque un hard limit. Es un hard limit y además es el primer elemento que te hace convivir con otro, ¿no? Vos tenés que... La medianera no son tus 15 y mis 15, son nuestros 30 en realidad. Entonces para mí eso es... y Clorindo Testa decía que Buenos Aires era la ciudad de las medianeras, ¿no? Pero lo decía como algo lindo, hay un paisaje ahí para desarrollar.
Y si no logramos entender eso, no vamos a producir una arquitectura para nuestro paisaje o para nuestra forma de vida. ¿No? En la película El hombre al lado, por ejemplo, investiga muy bien este caso y lo expone muy bien en una película. Yo creo que si logramos... Hubo muchos intentos en Argentina, que además es ultra diversa, ¿no? Tenemos arquitectura que puede ser del sur, del centro, de la parte litoral, de la Mesopotamia, del norte argentino, de la llanura pampeana, de la costa del río y la costa Mar Plata, la costa atlántica. Esa complejidad para mí es lo que debería ser argentino, ¿no? Tratar de tener un mestizaje suficiente para entender que Argentina es variada a nivel étnico, a nivel cultural, a nivel climático, y deberíamos tener la gimnasia suficiente para dar esa respuesta. Para mí ahí está lo argentino, en poder absorber todas esas realidades. Es decir, si yo opero en Buenos Aires, voy a tener mucho más una tendencia hacia lo rioplatense, ¿no? Claro. Si opero en el litoral, voy a tener mucho más una tendencia a crear espacios con esas necesidades. Yo creo que nunca se terminó de profundizar en ninguna, pero sí hubo un montón de intentos. Por ejemplo, Sacriste en el norte desarrolló una arquitectura para el norte argentino pensando en cómo vive la persona argentina en el norte de nuestro país. ¿Qué materiales hay? Claro, ¿qué materiales hay? ¿Qué sombras hay? ¿Qué tiempos hay? ¿Hay siesta? Claro. ¿No hay siesta? Esas son cosas muy importantes para hacer una casa. Entonces, yo creo que en entender todas esas cosas se juega también para mí algo de soberanía, ¿no? Okay. Porque si a vos de golpe te invade Airbnb como tendencia de vida, las ciudades van a pasar a ser ciudades de dormitorio llenas de gente que no conoces, que no conocen tu cultura, que pueden participar como plaza turística. Obviamente no vamos a estar en contra. Sí, puede consumir. Claro, exactamente. El tema, yo el otro día posteaba un texto donde explicaba cómo se relaciona el sistema político y económico con cómo fluye la información, ¿no? Y si la única información que vale es la del mercado y es la que convalida la guita, empezás a tener un problema, ¿no? O sea... Digo, se te homogeneiza todo porque es un buen incentivo la plata a priori. ¿De golpe? O sea, y esto hay como esto también es parte de la dinámica de debate general cognitivo. Uno cuando plantea estas cosas, por lo general dicen, sos un comunista, ¿no? Sos un soviético asqueroso. Y la realidad es que no necesariamente por plantear una problemática estás en contra de que haya mercado, consumo, alguna clase de capitalismo Además, sano. vamos a ponernos jodidos. Dale. La gente con plata, ¿qué está haciendo en arquitectura? Tampoco es que veo... Sí. Difícil. Hay una deuda que saldar en el sentido de que no hay un legado que estén dejando. Es como, no sé, de Bessel, ahí en Nueva York, esa cosa. ¿Eso es un legado arquitectónico? Porque, bueno, que los griegos dejaron cosas que eran solo para los ricos o que eran la proyección del deseo de la élite. O sea, Partenón. tu crítica es que, Claro. que la élite tampoco está y se haciendo hacen- nada Se perdurable. hacen unos refugios de vidrio Sí. y hormigón en medio del carajo y lo adornan y lo decoran muy bien y ponen un Porsche en la puerta y eso es alta arquitectura. Entonces, bueno, obviamente que como es arriba es abajo. Sí. Es la casa de Trump, ¿viste? Claro, sí, la La casa casa de de Trump Trump. Bueno, el departamento, El departamento de es Trump espectacular, por eso digo, hay quienes todavía... Porque sí, pasa que eso ya igual es decoración, un departamento es en el decoración, sentido es sí. layout y decoración. Sí, sí. No es arquitectura un departamento. A menos que sea un edificio muy especial, pero... Sí, o por ejemplo, si queremos ver departamentos que están pensados para la ciudad de Buenos Aires, Sí. podemos ver el conjunto de los eucaliptos de Curciani Ferrari, Ahí que en Virrey del Pino y Cabildo. Virrey de Pino del Cabildo, que plantean, por ejemplo, para explicarlo rápidamente, un edificio que se va al fondo de la manzana, ¿no? Entonces, ellos dicen, este lote tiene eucaliptos gigantes, por eso el nombre de los eucaliptos, y tiene un abra urbana que no es tan común. Entonces vamos a permitirla, y el edificio, además, por orientaciones, se repliega hacia el fondo del lote. Claro. Entonces vos de golpe venís caminando en la ciudad con fachada, y hay un abra ahí que no es común en la ciudad. Y ellos querían plantear, en realidad, un tejido poroso, un tejido abierto, que permitiera que todos los edificios vecinos pudiesen de alguna forma responder a alguna orientación. Porque si yo tengo un modelo de manzana que permite responder al sol de 4 formas distintas, y vamos a poner a 3 lugares en problemas y a uno no. Entonces, bueno, Sí. ¿qué tipo de hábitat Claro. interior vamos a tener si producimos esa ciudad? Aún no explorado los vecinos del conjunto de los eucaliptos qué podrían hacer con sus lotes teniendo Claro. eso al lado. Que no lo hicieron, porque tenían de golpe un parque que si la normativa lo permitiera,
abrís los Sí. edificios por la medianera Claro. a ese Total, parque total. y conformaste una plaza, si quisieras. Personas que estudian mucho esto son los de Brasil, por ejemplo, Ujú. que plantean a veces los espacios públicos en el cero, perdón, los espacios debajo de los edificios que levantan como públicos, ¿no? Entonces, ellos liberan el cero, pero para que efectivamente sea de la ciudad. Espectacular. Es maravilla. Pero, por ejemplo, esas son ideas que tienen 70 años. Claro. Entonces, ¿por qué no están siendo replicadas hoy si son lo que las ciudades necesitan? Ahí está la pregunta que me parece que responde un poco o que va por el lado de lo que pregunta Sasha, que es la gente que tiene guita, hablando en criollo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué carajo están haciendo? Ahí Bien. quedó. Pónganla. Listo. Yo sabes que tengo que ir al baño, pero no sé qué quieres hacer. ¿Querés charlar sobre algo ¿Quieren seguir más? hablando? Yo dije todo lo que tenía que decir en este momento. O podemos ir a un cortecito. Dale. Dale, dale. Ale, Bueno, Ale. vas a volver igual. Por supuesto, en algún momento. Por supuesto. Sí, Sí. sí, creo que sí. Así que bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias, por querido. invitarme en el primer programa, así que.